Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Interpretación y Aplicación de la Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina y Colombia, Retos y Avances, organizada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es un honor contar con su presencia. La propiedad intelectual en el contexto del proceso de integración andino se rige por un régimen jurídico supranacional que impone a los países miembros, incluida Colombia, la obligación de aplicar de manera directa y preferente las normas comunitarias adoptadas. Este cuerpo normativo establece estándares comunes para la protección de derechos de propiedad industrial como marcas, patentes, diseños industriales y denominación de origen, así como para ciertos aspectos de derechos de autor, con el propósito de asegurar un tratamiento armonizado y previsible en toda la subregión. En Colombia, la recepción y aplicación de este régimen se ha consolidado progresivamente tanto a nivel normativo como jurisprudencial. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia han reconocido el carácter vinculante del derecho comunitario andino, así como el valor obligatorio de estas interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Para esta actividad académica nos acompaña el doctor Fernando Augusto Jiménez Valderrama, magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia. Abogado egresado de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, España, y máster en Derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido profesor universitario en las universidades Rosario, El Bosque, Católica, La Sabana, del Valle y de Ibagué, y fuera del país, profesor en las universidades Carlos III de Madrid, San Pablo, CEU, y el Instituto Europeo de Estudios Marítimos, donde ha impartido asignaturas de Derecho Público y Privado, obligaciones, contratos, derecho comercial, derecho de consumo, derecho de competencia, propiedad intelectual, derecho marítimo y contratación estatal. Cuenta con una larga trayectoria profesional. Representante en la materia de Ciencia y Tecnología de Colciencias junto con el Centro del Desarrollo Tecnológico Industrial y el Ministerio de Industria Español, en la ejecución del programa Iberoeca. Además, ha actuado como abogado, asesor y socio de distintas firmas de abogados. Se desempeñó como conjuez de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. Es autor y coautor de libros y múltiples artículos sobre sus especialidades, y ha sido miembro de las asociaciones de abogados en Colombia y en el exterior. En este caso, primero vamos a dar paso a un saludo especial de parte de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctora, tiene el uso de la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Es un honor para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla darles la bienvenida a esta videoconferencia titulada Interpretación y Aplicación de la Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina y Colombia. Retos y avances, tercera parte. Es un espacio de aprendizaje que nos permite fortalecer las competencias jurídicas de los servidores judiciales en materia de propiedad intelectual mediante el análisis del régimen jurídico vigente de la comunidad andina y en Colombia. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Fernando Augusto Jiménez Valderrama, magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de nuestra Corte Suprema de Justicia, por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Su presencia en este espacio nos brinda la oportunidad para comprender con una mayor profundidad el contenido y el alcance de las interpretaciones prejudiciales proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la materia. Desde la Escuela Judicial reafirmamos nuestro compromiso con la formación integral de los servidores judiciales, brindando escenarios de actualización y fortalecimiento de competencias
que permitan un ejercicio más eficiente y humanizado de la justicia. Les invitamos a participar activamente y aprovechar al máximo esta jornada. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por su asistencia. Doctora Gloria, muchas gracias. A continuación damos paso al doctor Fernando Augusto Jiménez Valderrama. Doctor, tiene el uso de la palabra. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle al doctor Juan Manuel Garavito y a la doctora Gloria Andrea Maecha por su amable invitación a este interesante curso. Me parece muy pertinente la temática. Muchas gracias también al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta capacitación virtual. Yo me voy a permitir abrir una presentación para asumir ya la temática. Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos, como lo indicó la directora de la escuela, digamos, ha sido un curso que se ha referido a los temas de propiedad intelectual en el contexto de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, ha versado particularmente sobre los temas de la interpretación prejudicial que hace ese tribunal en aras de unificar la jurisprudencia de los países miembros de la Comunidad Andina. En esta oportunidad me ha correspondido a mí tratar ya directamente el tema en Colombia. En las dos conferencias, las dos sesiones que se han dado en este curso, se ha hecho énfasis evidentemente en las decisiones de la Comunidad Andina. Vamos a intentar, digamos, a tratar de aterrizarlo en lo que es el régimen jurídico ya colombiano. Por eso el módulo que en este caso voy a tratar es lo que se refiere al régimen jurídico y jurisprudencia en Colombia de la propiedad intelectual. Lo primero que me gustaría, digamos, empezar a hacer alguna pequeña reflexión es en lo que tiene que ver con la importancia de esta materia. Tradicionalmente ustedes saben que nuestro Código Civil pues está anclado en el siglo XIX, en el cual lo que existían eran bienes de carácter material. En un momento determinado, en una sociedad agrícola, pues evidentemente la riqueza se concentraba en la posesión de la tierra. Y posteriormente, digamos, ya con el desarrollo del comercio, pues estamos hablando ya con lo que son las revoluciones liberales, la Revolución Francesa, se plantea la necesidad también de incorporar lo que son el comercio, los bienes muebles. Entonces, ustedes recuerdan que hay una transición importante en nuestra normativa de derecho civil y comercial para darle importancia a lo que son los bienes muebles como determinadores de la riqueza en la sociedad. Sin embargo, posteriormente, ya digamos, podríamos decir que a partir de la revolución industrial, incluso antes, en las mismas dinámicas, diría yo, del derecho comercial, se empieza a determinar la importancia de otro tipo de riqueza, en este caso, la riqueza del conocimiento humano, que nosotros llamamos hoy en día tecnología. Y entonces surge la necesidad de empezar a regular otro tipo de bienes que en este caso nosotros los llamaríamos bienes inmateriales, que a diferencia de los bienes tradicionales que se caracterizaban por su materialidad, un bien mueble pues es claramente, digamos, puede detentarse, puede poseerse físicamente, mientras que esta nueva tipología de bienes pues ya no permite esa posesión material, con lo cual tenemos que entrar en el análisis, digamos, o en la configuración ya de lo que se llama un bien de carácter inmaterial. Eso, por supuesto, pues generó una serie de cuestionamientos y de problemas en su momento, porque las instituciones que regulaban la propiedad estaban construidas desde la época del derecho romano sobre la materialidad de los bienes. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito de lo que es la posesión. La posesión se construye sobre la base de detentar físicamente el bien, igual el concepto de tenencia que nosotros también
conocemos. E incluso los conceptos, por ejemplo, de prescripción adquisitiva, pues todo se basa sobre la posesión que se tiene sobre el bien. Si aplicamos esa misma doctrina a los bienes inmateriales, pues tenemos algunas dificultades, porque un bien inmaterial, a diferencia de los bienes materiales, puede ser detentado, poseído por distintas personas al mismo tiempo. Pensemos, por ejemplo, si yo, en el ámbito de lo que son las patentes, si yo sé cómo desarrollar, por ejemplo, un instrumento o un medicamento, cómo reproducir un medicamento, si tengo la fórmula del diseño y la elaboración del medicamento, pues ese conocimiento lo tiene un laboratorio colombiano, pero también lo puede tener simultáneamente muchos laboratorios, y si ese conocimiento no lo transmiten, lo podemos tener todos de manera simultánea. Con lo cual, la institución de la posesión pues empieza a hacer crisis, digamos, en esta tipología de bienes, y con lo cual, y debido a ello, entramos en una dinámica de tener que ir construyendo una nueva forma de concebir lo que son la propiedad, lo que son los bienes, para dar paso a lo que se denominan los bienes inmateriales, que, como digo, tienen una base concreta que es el conocimiento humano. Son construcciones, digamos, mentales del ser humano, que tiene una trascendencia de carácter material. En este caso, por ejemplo, pensemos un medicamento, pues si tengo la fórmula, se construye con base, digamos, en un trabajo investigativo esa fórmula o ese medicamento, y puede ser simultáneamente, digamos, puede transmitirse en la configuración o en la elaboración o en la producción directa del medicamento. Si yo elaboro un libro o escribo un libro, el hecho de la creación intelectual automáticamente me va a poder permitir hacer copias. Es el derecho, lo que llaman el derecho anglosajón, el copyright, el derecho de copia, que es la posibilidad de, digamos, de reproducir ejemplares ese libro que yo he desarrollado. Entonces, esa es una conceptualización que es interesante y que nos permite ir al siguiente punto, que también es muy relevante en el tema. Digamos, tradicionalmente ustedes en las conferencias anteriores escucharon la expresión propiedad industrial, y tratándola de, digamos, separar de lo que es el concepto de propiedad intelectual o derechos de autor. En esta tipología también, fíjense que al final, detrás de la elaboración de un libro, incluso de una producción artística, la elaboración de una escultura, de un cuadro, o la realización, por ejemplo, de un diseño industrial, o incluso las marcas comerciales que, bueno, tienen una finalidad específica, que es la de servir de signos distintivos de productos en el mercado. En el fondo, el fundamento se basa esencialmente en el conocimiento humano. Con lo cual, las doctrinas, por ejemplo, el mundo del derecho se ha orientado en lo que es el derecho anglosajón hacia la institución del intellectual property, es decir, la propiedad intelectual, dentro de la cual tenemos varias instituciones, el copyright, que es lo que nosotros llamaríamos concretamente derechos de autor, pero también están los patents and trademarks, que son digamos, las patentes de invención, y las marcas comerciales, todas definidas dentro de un grupo único que llamamos propiedad intelectual. El mundo del derecho continental europeo, es decir, cuando hablamos de derecho continental europeo, recuerden, nos referimos pues al derecho alemán, al derecho francés, incluso al derecho italiano, el derecho español, en el cual, digamos, en esa línea es que nuestras instituciones jurídicas se han venido construyendo. Entiende que la propiedad intelectual es un esquema aparte a la propiedad, lo que ya se llama propiedad industrial. Entonces, se trata de distinguir dos conjuntos o dos grupos de instituciones jurídicas, en este caso las que se refieren a la propiedad industrial, que se referirían básicamente a patentes de invención, marcas comerciales, diseños industriales, modelos de utilidad, las últimas, los llamados conocimientos tradicionales, variedades vegetales, es decir, está refiriéndose a modelos o a tipologías de protección jurídica básicamente orientadas al desarrollo del desarrollo de la industria, de la tecnología,
industrial, mientras que en ese mundo, digamos, o en esa concepción del derecho continental europeo, las instituciones de los derechos de autor se incardinan en lo que se llama la propiedad intelectual. Entonces, eso digamos, es importante hacer como este pequeño análisis semántico para poder entender como la incardinación de todas las instituciones. Particularmente, bueno, y esa es una posición personal, ¿no? En este caso, pues que no compromete para nada, digamos, lo que es la institucionalidad jurídica en la cual nos desempeñamos. Yo entendería o soy más consecuente, digamos, con la idea de la propiedad intelectual como criterio general, porque es cierto, pues que, digamos, al final la elaboración de una obra literaria, la elaboración de una patente, pues alguien puede decir esto no tiene mucha lógica la asimilación de las dos, pero lo cierto es que ambas provienen desde una creación de carácter intelectual, que es lo que fundamenta la propiedad intelectual. Otro punto también importante, cuando se asumió lo que es el desarrollo jurídico de estas instituciones, uno de los planteamientos que se hizo cuando empezó a configurarse el llamado software, ¿no? O digamos, los programas de computadores, era dónde incardinar esa institución dentro de estos grupos o cómo concebirlo. De alguna manera, digamos, obviamente un software pues está pensado para un desarrollo de carácter tecnológico, evidentemente, a tal punto que, digamos, es la base sobre la cual se construyen todos los programas de computador, e incluso yo diría que la inteligencia artificial, la última tecnología que nosotros estamos vislumbrando en los momentos actuales. Pero por otro lado, digamos, cuando se concibió, pues se pensó en hacer un esquema de patentes de software, pero realmente, digamos, la tipología ha ido por la línea de los derechos de autor. Es un poco extraño esta conceptualización porque muchas veces los derechos de autor se orientan hacia los escritos literarios, a los escritos académicos también, a las pinturas. Yo no puedo decir que tiene que ver un software con estas tipologías. Sin embargo, lo que es la base del software son los llamados lenguajes. ¿Recuerdan todos nosotros cuando en nuestro bachillerato tuvimos que asumir estudios de este tema que nos hablaban de los lenguajes de computación? En muchas instituciones educativas incluso se hacían cursos de este tipo digamos, de habilidad, de competencias en programas de computación. Los mismos ingenieros, pues hoy día básicamente los ingenieros de sistemas construyen todo su desarrollo profesional a través de estos lenguajes. Con lo cual se hizo una tipología un poco extraña porque se dijo, si estamos hablando de un lenguaje, pues es algo asimilable a lo que son los escritos. Es una diferenciación un poco particular, pero de alguna manera eso fundamentó que se orientaran a través de los derechos de autor. Entonces, hoy en día, el software se protege a través de los derechos de autor, que le da unas características muy particulares, porque tradicionalmente, como lo vamos brevemente a ver, el esquema de los derechos de autor tiene una mayor protección en términos temporales que los propiamente determinados para las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y otro tipo de conocimiento. Entonces, bueno, una vez visto estos puntos que me parecen como interesantes, abordemos algunas temáticas. Desafortunadamente, pues, digamos, son muchos temas los que se pueden abordar. No podemos asumirlos todos en su integridad, pero sí me gustaría como hacer alguna breve referencia a los fundamentos de estas instituciones y ver cómo se han ido configurando, digamos, en la jurisprudencia. Haremos algunas referencias a alguna jurisprudencia de la Comunidad Andina de Naciones y también de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Muy brevemente también los derechos de autor, cuando hubo necesidad de regularlos, inicialmente se plantearon si realmente el que era titular de los derechos era el creador de la obra o no. Inicialmente, digamos, la problemática surge cuando aparece la imprenta, porque claro, la imprenta, recuerden cómo antes los libros se copiaban a mano, eran muy pocos los ejemplares por lo mismo, porque digamos, elaborar un libro pues podía implicar, o copiar un libro, pues implicaba un trabajo, además con la forma que lo hacían,
los autores medievales que pertenecían muchas veces eran miembros de la iglesia, recuerdan que eran casi obras de arte, entonces sí podían implicar años de elaboración, había muy pocos ejemplares, pero con la imprenta surge la necesidad de regular este tema porque un mismo texto puede ser reproducido de manera infinita en muchos números. Entonces, normalmente se habla de que en este momento, digamos, cuando surge la necesidad, los que primero promueven algún tipo de protección son los editores, obviamente. O sea, los que son editores, los que son impresores, a ellos se les otorga una serie de privilegios para hacer la impresión. Recuerden que incluso en esa época debía existir una autorización por parte de la autoridad estatal, ¿no? Incluso de la autoridad eclesiástica para poder realizar la impresión por esta vía se otorgaba un privilegio a esos editores, a esos impresores para que pudieran imprimir y ellos eran los que tenían los derechos. Sin embargo, esto obviamente, digamos, empezó a evolucionar en los siglos XVIII y siglo XIX. Ya hay un movimiento interesante en el mundo del derecho para reconocerles directamente a los autores los derechos sobre sus obras. Aquí hay una figura muy interesante, muy importante en este punto, que es el filósofo John Locke. Recuerdan, él, digamos que es uno de los filósofos que dio lugar a la evolución, a lo que nosotros llamaríamos un liberalismo o un mundo, digamos, ya en las bases de lo que son la conceptualización de un sistema económico capitalista. Él empezó a pensar y analizar y dijo, al igual que existe un trabajo material por parte del hombre, también puede haber un trabajo intelectual. Entonces, él dijo, al igual que, por ejemplo, una persona, un carpintero, construye una mesa y el origen de la propiedad sobre la mesa se basa en el trabajo que él ha realizado sobre esa mesa, pues el ser humano también puede realizar un trabajo de carácter intelectual. Y ese trabajo intelectual es la base para justificar que exista un derecho de propiedad sobre ese trabajo intelectual. Entonces, fíjense cómo ahí ya se va configurando lo que son las bases de una propiedad, un derecho de propiedad sobre las creaciones de carácter intelectual. Por otro lado, también cuando una persona, un ser humano, adelanta o desarrolla un trabajo de carácter intelectual, le imprime parte de su personalidad a esa obra. Por ejemplo, pensemos la redacción del Quijote, pues si ustedes ven el esfuerzo intelectual que realizó Miguel de Cervantes Saavedra al momento de escribir el Quijote, pues tiene que ser recompensado, se le otorga un derecho de propiedad sobre esa nueva creación, pero también él virtió en su obra su propia vivencias, sus propias alegrías, sus propias frustraciones. La poesía, por ejemplo, es la base de todos estos temas. Se sabe que, por ejemplo, en la obra del Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, él vivió, él fue captivo, fue, digamos, casi esclavo y, digamos, toda esa vivencia, todo ese conocimiento, toda esa experiencia fue la que trasladó también a la obra. Entonces, ahí aparecen los dos elementos que es, bueno, el trabajo intelectual como base de la propiedad, pero también digamos, la aportación personal. Por eso muchas veces se dice que las obras, digamos, protegidas por derecho de autor son hijos, de alguna manera, hijos entre comillas, ¿no? Obviamente no existe un esquema de filiación, sino se habla del hijo. Muchas veces nosotros utilizamos esa palabra, decimos ya en la vida pues hay que tener hijos, hay que, digamos, escribir un libro y sembrar un árbol, ¿no? De manera jocosa normalmente decimos eso, digamos, y muchas veces el autor percibe porque su obra es algo que emana de su propia personalidad, lo ve como alguien muy cercano y todas esas características son las que van a, por ejemplo, a permitir la configuración de lo que se llaman los derechos morales en los derechos de autor, el reconocimiento de los derechos morales. Pensemos, por ejemplo, hay una jurisprudencia que, bueno, vamos a mencionar porque tampoco tenemos mucho tiempo, rápidamente, digamos, de la Comunidad Andina de Naciones, en la cual se plantea
digamos, una persona que hizo una pintura y estaba viendo cómo esa pintura que tenía estaba en el espacio público se iba deteriorando y él pedía que se le permitiera hacer un mantenimiento de la pintura. Entonces, fíjese que eso es algo que, digamos, porque un autor ve que su obra está siendo atacada, deteriorada, y eso lo siente como algo personal. Entonces, lo que se llama el derecho a la integridad de la obra. Incluso en derechos morales se habla de algo que es el derecho a la paternidad, así se menciona, que es el derecho que tiene un autor a que se vincule la obra con su nombre particular. Entonces, fíjense que estamos en ese mundo, digamos, de la personalidad. Hay una mención también muy breve a la Constitución de los Estados Unidos. Fíjense que la primera constitución que hubo en el mundo occidental, desde esa época se hablaba de que se daba poderes al Congreso para promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles, asegurando a los autores y a los inventores el derecho exclusivo por plazos limitados sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. Fíjense cómo habla la intencionalidad de la norma es promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles, porque la vía de desarrollo tecnológico es la protección de la propiedad intelectual. Esa es la base, digamos, y eso nos lleva a otro punto muy importante, que es el que nosotros quizás habíamos mencionado muy brevemente en la introducción, y es el que se refiere a la actual y la patente importancia que tiene la propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual lo que regula es la tecnología. Y hoy en día nosotros, ustedes saben, estamos en un momento de transición hacia lo que se llama una revolución tecnológica. Esta mañana leía en la prensa que, bueno, en esta guerra arancelaria que está surtiéndose entre China y Estados Unidos, ayer hubo un acuerdo, ellos están negociando en Suiza para disminuir los aranceles. Pero detrás de eso también está el tema de la tecnología y particularmente de la tecnología de la inteligencia artificial, que es lo que se viene en ciernes. O sea, el desarrollo ya de lo que llama el Internet de las máquinas, la posibilidad que tienen las máquinas de interconectarse entre ellas, pero también el tema muy relevante de quién controla la inteligencia artificial. Todo eso se protege y se regula por la vía de la propiedad intelectual. Fíjense que ahí estamos hablando de derechos de autor, en algunos casos podemos hablar también de patentes de invención, y está visto que los países, digamos, ricos o con mayor influencia de carácter económica y política futura, van a ser evidentemente aquellos países o aquellas sociedades que tengan un desarrollo tecnológico alto. El volumen de regalías, por ejemplo, no sé si ustedes seguramente lo han visto, una de las discusiones que tiene el gobierno de los Estados Unidos actualmente con Europa es el que se refiere a la llamada tasa Google, es decir, la posibilidad de imponer o de establecer impuestos a las plataformas tecnológicas que ya no desarrollan su actividad tecnológica en un determinado territorio, sino la desarrollan en otro, pero que tienen una influencia clara en todos los países a nivel global. Entonces, una de las cosas que se ha planteado es la necesidad de cobrar impuestos, pero obviamente eso ataca, digamos, los intereses de los países tecnológicamente avanzados. Entonces, todas estas, digamos, estas dos menciones que estoy haciendo simplemente lo que quiero es dejar alguna evidencia, alguna reflexión sobre la importancia que tiene estos temas de propiedad intelectual, porque son los que están regulando, digamos, los grandes conflictos de distribución de riqueza que existe en el mundo actual. Ya habíamos hablado de la obra como bien inmaterial. Las obras de los bienes inmateriales son ficciones creadas por el derecho. Normalmente, bueno, ya la configuración jurídica del punto se refiere a dos esquemas, lo que se llama el corpus mysticum y el corpus mechanicum, es decir, la primera particularidad o la primera pregunta que jurídicamente nos tenemos que hacer es
en qué momento nace la obra. Entonces, hay un planteamiento general y es que las ideas per se no son protegibles por la vía de los derechos de autor. Lo que es protegible es la exteriorización de esa idea, lo que se llama el corpus mysticum, cuando el autor exterioriza la idea y luego cuando, digamos, una vez la exterioriza, la puede copiar o puede ser copiada, lo que se llama el corpus mechanicum, es decir, cuando se incorpora, digamos, ya a digamos, a algo físico que puede ser el cuadro físicamente, el ejemplar de una obra, una escultura específica, esos son los esquemas. ¿Por qué las ideas no pueden ser protegibles? Porque una idea, si protegemos las ideas, eso implicaría de alguna manera una lucha, digamos, o una restricción al desarrollo científico y al desarrollo tecnológico. Entonces, en eso, digamos, ha sido claro, porque, digamos, en cierta manera, las instituciones de la propiedad intelectual, como ustedes lo saben y lo podemos comprobar, lo que pretenden es conciliar ese interés que tiene, en este caso, el autor, que tiene un derecho de monopolio sobre su obra, pero por otro lado el interés general en que se desarrolle más conocimiento. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de los computadores, pensemos, pues yo elaboro un programa de computador, pero ese programa de computador también tiene que permitir que sobre esa base de ese programa de computador se puedan elaborar o puedan haber otros programas sucesivos que permitan desarrollar tecnológicamente. Por llevarlo a otro esquema también, bueno, en este caso en el ámbito de las patentes, recuerdan ustedes las famosas vacunas del COVID. Esas vacunas inicialmente se elaboraron sobre la base de una forma, digamos, particular ya de elaboración de las vacunas y son la base de las nuevas vacunas que nos están aplicando ahora, en este momento. O sea, son nuevas formas, nuevas elaboraciones, nuevas construcciones ya farmacéuticas que permiten. Entonces, se supone que las vacunas actuales tienen, digamos, al incorporar esas nuevas experiencias, tienen que ser modernas, tienen que ser mejores, tienen que ser más eficientes. Entonces, la idea es reconocer derechos a los autores, en este caso a los inventores o a los diseñadores, pero que eso no implique una restricción al desarrollo tecnológico posterior. Entonces, ya por eso, digamos, para que se pueda proteger, pues tenemos que hablar siempre de una exteriorización de la idea y con el momento en que se produzca esa exteriorización, en ese momento nace, se produce la obra como bien inmaterial y ya resulta protegible. Si nosotros vemos las normas en esta materia, pues podremos comprobar que las decisiones de la Comunidad Andina van en este sentido. El artículo 7º de la decisión 351 protege exclusivamente la forma, dice no son objeto de protección las ideas, y ese mismo esquema lo mantiene el artículo 6º de la ley 23 del 82, que es nuestra norma en materias de derechos de autor, que dice las ideas o contenido conceptual de las obras literarias, artísticas y científicas no son objeto de apropiación. La ley protege exclusivamente la forma literaria, plástica o sonora, como las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, científicas o artísticas. Digamos, hay una, en ese sentido, hay una, digamos, un consenso en que no se pueden proteger las ideas. La misma, aquí, bueno, menciona algunas sentencias del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, los procesos 97 IP 2021 y el 295 IP 2019 de la Comunidad Andina que regulan el tema en este mismo sentido. Por lo tanto, ya como lo hemos comentado, pues el hecho generador del derecho de autor es la creación, es la obra, en el momento en que se produce esa creación intelectual. Hay un punto aquí importante, y es que a diferencia de las patentes de invención, de las marcas comerciales, los diseños,
En el ámbito de los derechos de autor, para que la obra sea protegible no requiere registro alguno, sino que el solo hecho de la creación genera el derecho. Incluso muchas veces si no se ha divulgado, si yo cojo y hago un libro, escribo un libro y lo guardo en mi escritorio, lo dejo ahí y nadie más lo conoce, eso no quiere decir que el derecho no ha nacido. En el momento en que yo escribí el libro, ya en ese momento nace el derecho, no se requiere registro. Ese es un punto importante que lo diferencia de otras formas de propiedad intelectual como las patentes de invención, las marcas comerciales, los diseños industriales, que todos sí se basan, digamos, el esquema de protección en el registro. Es cierto que de manera existen las llamadas anticipaciones, recuerdan, en el ámbito de la propiedad industrial, en el cual se puede dar una protección anterior, pero siempre, digamos, los términos como además los términos de protección, pues se inician y se tienen en cuenta a partir del registro mismo. En el ámbito, bueno, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el servicio pues es gratuito, ¿no? Para el registro. Como ya dijimos también, una vez nace la obra, digamos, se hace la creación, nace la obra, nace el derecho de propiedad sobre la obra. La caracterización del derecho es un derecho de propiedad, con lo cual eso nos introduce en un ámbito muy importante, porque ustedes recuerdan el ámbito, digamos, en nuestro sistema jurídico, la propiedad es el derecho por excelencia y es el esquema jurídico que más protección ofrece, a tal punto que no solamente ofrecen en el ámbito civil y comercial, sino también en el derecho de propiedad está protegido penalmente. Entonces, eso es un punto importante, digamos, para la protección de este tipo de bienes, y por eso yo creo que también en el ámbito del software se incluyó en este ámbito, porque, digamos, es el ámbito de mayor protección que pueda existir para cualquier ámbito, digamos, de derecho privado. El derecho de protección es el que más protección ofrece a su titular. Los derechos, como ustedes saben, pues están estructurados en dos ámbitos, lo que se llaman los derechos patrimoniales o explotación de la obra, pero también tenemos los derechos de carácter moral. Aquí hay una importante diferenciación que es necesaria tenerla en cuenta, sobre todo a nivel internacional, porque lo vamos a ver como el tema de los derechos morales es un tema que ha sido cuestionado, sobre todo en el mundo anglosajón, en el derecho norteamericano por algunos países, y otros países pues defienden, digamos, la estructuración de esta tipología de derechos para los autores. Entonces, en el derecho, el copyright norteamericano, por ejemplo, ha desconocido tradicionalmente este tipo de derechos. Eso no quiere decir que lo desconozca por completo, pero cuando se produce la transferencia de los derechos sobre las obras, a diferencia del derecho continental, que establece lo que se llaman derechos morales y le da una caracterización específica que son derechos inalienables, irrenunciables e intransmisibles, intransferibles e intervivos. Es una tipología, una gran protección que ofrece en este caso el derecho continental europeo. Quizá para ejemplificar este punto, veamos un poco un caso que se presentó en la Corte de Casación francesa, que es ilustrativo de los dos regímenes, y hace referencia, es el caso que se llama La Jungla de Asfalto. Recuerden ustedes, La Jungla de Asfalto fue una película muy interesante, muy buena del año 1950 más o menos. Esa película se filmó en blanco y negro y más o menos a finales de los años 80, la CNN, digamos, compró un archivo de todas las películas a la Metro-Goldwyn-Mayer. Eran 3.600 obras. Y la finalidad en este caso era hacer un proceso de remasterización. Remasterización en este caso consistía en las películas estaban en blanco y negro a través de programas de computador, ponerlas en color y empezaron a transmitirla. Una vez remasterizada, en este caso la CNN pues celebró una licencia, ¿no? Un licenciamiento para el uso, para la proyección de esta película a la 5, que es la televisión, es una de las cadenas de la televisión francesa, y entonces empezaron a transmitirla en Francia. Los herederos del productor en
en Estados Unidos de John Ford, que era el que había sido el productor de la película, pues demandaron. En este caso, ellos intentaron, digamos, seguramente intentarían la demanda en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, al haber sido transmitida, digamos, o transferida el derecho de propiedad por efecto de la licencia, bueno, en este caso la cesión de los derechos de propiedad intelectual, ya no tenían posibilidad, digamos, de oponerse a la emisión de esta o la proyección de esta película. Sin embargo, en Francia sí existía la posibilidad porque en Francia sí estaban protegidos los derechos morales. Por eso, ellos presentan una demanda en Francia, alegando que tienen unos derechos morales que, digamos, ellos habían heredado por parte de en este caso, de John Ford. Como herederos de los derechos de John Ford, ellos eran representantes de los derechos morales sobre esa obra. En primera instancia se les dio la razón, sin embargo la Corte de Apelación, digamos, dijo que debía aplicarse en este caso el derecho norteamericano. Y el asunto llega a la Corte de Casación francesa. El 28 de mayo de 1991 hay una decisión de la Corte de Casación francesa en la cual casa la sentencia y le da validez, digamos, a los derechos o prevalencia a los derechos morales, que es la doctrina, digamos, que viene reconocida en el derecho francés y que de alguna manera nosotros también tenemos. Dice particularmente la Corte de Casación francesa, en Francia no se puede atenuar la integridad de una obra literaria o artística, cualquiera que sea el Estado en cuyo territorio ha sido divulgada esa obra por primera vez, que la persona autora de la misma, por el mero hecho de su creación, goza del derecho moral instituido en su favor por el segundo de los textos citados, que estas reglas son las leyes de aplicación imperativa, es decir, da prevalencia a la legislación francesa y particularmente al derecho moral, al reconocimiento del derecho moral. Es interesante este caso porque permite que un mismo caso ver cómo se resuelve en este caso en el derecho norteamericano y en el derecho francés. Nosotros, como hemos comentado, pues digamos seguimos la línea de los derechos continentales. Aquí, bueno, algunas menciones, digamos, del concepto de autor. Este es uno de los temas que también seguramente van a surgir hacia adelante, porque hoy en día, digamos, tanto la ley colombiana como la misma decisión de la comunidad andina reconocen que autor es una persona natural que crea una obra. Y el hecho de la creación es el que le atribuye el derecho de propiedad sobre la obra. La decisión andina va en el mismo sentido. Aquí se plantea un tema que es el tema de la posibilidad de creación de obras por máquinas inteligentes, que es un tema que también tendremos que resolver próximamente, porque ya es posible, digamos, que alguna inteligencia artificial cree obras. Entonces lo que se tiene que plantear es si hay posibilidades de que, digamos, algún reconocimiento o quién sería el dueño de la máquina o la máquina misma, quién o no existen derechos de autor. Entonces, fíjense, esas son tipologías. Nuestra ley, que es de 1982, pues se planteó en un momento donde esto no existía, pero hoy en día, ya digamos, en esta década del siglo XXI, nosotros ya tenemos que ir pensando en otros esquemas. Entonces, son temas que tendrán que irse resolviendo. Existe también una presunción de autoría y también se reconocen lo que se llama los derechos a los autores, pero también a lo que llaman los derechos conexos, es decir, el intérprete, productor, organismos de radiodifusión, causavientes, digamos, todas estas personas también pueden tener titularidad de derechos. Es lo que se llaman los derechos conexos de autor. La ley española de propiedad intelectual lo regula de la misma manera a nivel general, persona natural. La ley italiana también, por ejemplo, nos habla de lo mismo. El derecho de autor nace con la creación de una obra como expresión de su trabajo intelectual. Habla en obras colectivas quién es el autor. Los temas de inteligencia artificial, que son los que ya les he comentado, pues hay algunas decisiones, digamos particularmente una resolución, en este caso de la Dirección Nacional de Derechos de Autor,
en la que, bueno, empieza a marcar una línea propia pues, de la dirección, ¿no? Nos habla que se entiende que una obra es una creación original de carácter intelectual realizada por un ser humano. Y bueno, ese es un tema, por ejemplo, que tendrá que profundizarse próximamente, porque ya, digamos, la realidad nos está llevando a este tipo de situaciones. Los convenios a nivel internacional, los convenios en materia de derechos de autor, más o menos han seguido estas dos líneas. Entonces existen lo que se llama el Convenio de Berna de 1886, que es el convenio, digamos, más antiguo en la materia, en el cual lo que se intentó fue desarrollar o influir para que los derechos de propiedad intelectual fueran reconocidos en todos los países. En este caso, pues, han existido revisiones determinadas, se reconoce lo que llama el principio del trato nacional, se intenta suprimir el formalismo, es decir, que haya protección generalizada, establecer un mínimo de duración de derechos en vida del autor y 50 años más. En el caso de nuestra ley, nosotros hablamos de 80 años, la vida del autor y 80 años más. Reconocimiento del derecho moral de paternidad e integridad, o sea, los reconocimientos de los derechos morales y la creación de la Unión de Berna. Sin embargo, este tipo de tratados, como sobre todo el punto de lo que es un reconocimiento amplio en términos de tiempo de los derechos de autor, pues ha sido contestado por otros países, y también el tema del derecho moral, pues son temas que realmente, por ejemplo, comentábamos cómo el mundo anglosajón no lo ve con buenos ojos. Entonces existen algunas otras doctrinas que son paralelas, por ejemplo, la Convención Universal de Derechos de Autor de Ginebra de 1952, que ya no reconoce los derechos morales, ya habla de una protección de 25 años. A nivel internacional es muy importante también el Tratado ADPIC, es decir, este tratado son los tratados de la OMC, recuerdan el sistema GATT, que hoy en día está en cuestionamiento precisamente por toda la política norteamericana. El sistema GATT lo que permitía o lo que quería era que se abrieran los mercados, derribar los aranceles, digamos, los impuestos para que hubiera un mercado global. Y ese esquema que comenzó en 1947 y que llegó en los 90 a la famosa Ronda Uruguay, que fue la que permitió, recuerdan ustedes, en nuestro país la llamada apertura económica, digamos, es la que ha basado o la que ha sido la base fundamental de todo el esquema de un comercio globalizado. Hoy en día, pues, basta abrir la prensa para ver cómo está la cosa, que está cuestionándose seriamente, porque, bueno, Estados Unidos, pues, a través del último gobierno, pues, va por una línea de cerrar y levantar nuevamente fronteras, pero bueno, el tema no está nada claro, porque también, digamos, la dinámica mundial va en otro sentido. Entonces, ahí van en ese tema. Pero en el tema PIC, fíjense que no ha sido comentado, no ha sido tocado. Pero en determinado momento también puede haber un esquema importante, porque, por ejemplo, una de las temáticas que puede ser muy importante en esta discusión es si China reconoce o no derechos de propiedad intelectual, y eso es una base fundamental también, digamos, dentro de la geopolítica mundial, sobre todo de cara a los intereses norteamericanos. Bueno, los otros temas ya, en los temas de originalidad de la obra, digamos, para que una obra sea reconocida como derechos de autor, se dice que tiene que ser original. Entonces, ¿original qué significa? Pues que tiene que reflejar la personalidad creativa del autor. Existe lo que se llama una originalidad objetiva y una subjetiva. Tradicionalmente, nuestras instituciones han reconocido la originalidad subjetiva, y dentro del concepto de lo que se llama singularidad. Y básicamente lo que nos dice es que tiene que ser novedoso, tiene que ser algo nuevo, porque ahí entra, digamos, el esquema, está muy cerca de lo que es el concepto de plagio, ¿no? El concepto de plagio como la copia de una obra sin autorización por parte del autor. Entonces, para que realmente haya, digamos, se reconozca el derecho de autor, lo primero que hay que determinar es si la obra, la creación es de carácter original, es singular. Hay un caso del año 2015 en la Corte Suprema de Justicia, en el cual el magistrado ponente, el doctor Fernando Giraldo Gutiérrez, básicamente era un caso en el cual
había un contrato entre FEDEPAPA, la Federación Colombiana de Productores de Papa, con una persona para la elaboración de un libro que se llamaba Vademecum del cultivo de la papa y otro que se llamó Guía para el cultivo de la papa. Entonces, al final, digamos, lo que sucedió fue que, digamos, la persona que estaba, digamos, que redactó el libro para FEDEPAPA, luego alega una serie de perjuicios porque había elaborado otro que se llamaba Guía para el cultivo de la papa. La decisión de la Corte lo que se centró fue precisamente en el concepto de originalidad. Entonces, lo que hizo fue una comparación entre las dos obras y luego de analizar las dos obras, pues llegó a la conclusión de que sí existía, digamos, una gran similaridad entre las dos, por lo cual, digamos, en este caso no existía propiamente una originalidad. Lo que se cambió fue como el título, se conservaba una identidad e integridad intelectual en el contenido y de contenido con la inicialmente publicada, con lo cual, digamos, ahí no nace, digamos, un derecho específico. Eso no quiere decir que podamos entrar en un esquema de lo que se llama las obras derivadas, o sea, una obra puede ser originaria, digamos, cuando, digamos, es completamente nueva, pero yo también puedo tomar una obra y hacer, digamos, una creación sobre esa obra para crear una obra derivada. Pensemos en los casos de la traducción. Si yo traduzco un libro, pues yo me baso en la obra literaria y mi aporte intelectual se basa en el esfuerzo de traducción. En este caso, démonos cuenta cómo ahí tenemos dos obras, una obra inicial, digamos, y una obra derivada. Para poder explotar esa segunda obra derivada, yo necesito el consentimiento del titular del derecho de la obra original. Y recíprocamente, si yo quiero hacer valer la traducción, pues necesito la autorización y el consentimiento por parte del traductor. Bueno, ya los temas de plagio, estos son ya, digamos, algunas definiciones que ha dado, en este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que básicamente tienen como base también estos esquemas de originalidad de la obra. Mencionamos aquí también las obras derivadas o obras compuestas, que es lo que acabamos de comentar, cómo yo puedo transformar una obra preexistente creando una obra diferente. En este caso, es una obra dependiente de la originaria y requiere para su explotación el consentimiento o la autorización del autor de la obra original. Hay algunas decisiones también, en este caso de la Corte Suprema, esta es más reciente, la SC 3179 del 2021, magistrado ponente doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, en el que básicamente se trató de un tema de un programa de computador denominado UnoLight y que se contrató para que se actualizara el problema al lenguaje Visual Fox Pro 6.0. El accionante, bueno, lo que sucedió fue que aparentemente, de acuerdo con los hechos probados, ¿no? La persona a la que se contrató, pues utilizó luego el software en otras sucesivas programaciones posteriores y entonces ahí se plantea el litigio. En este caso, el tribunal encontró responsable al convocado de responsabilidad civil por infracción de los derechos morales y patrimoniales del demandante. En este caso, UnoPymes fue una obra derivada de UnoLight, lo cual no autorizaba la autorización para su desarrollo. Según el peritaje realizado, los programas presentaron visual, operatividad y nombres con una similitud superior al 80%. En este caso, la decisión de la Corte fue no casar la sentencia del tribunal. En cuanto a los derechos morales, ya habíamos hecho alguna reflexión sobre las dos tipologías. Fue muy interesante, digamos, el planteamiento de la Corte de Casación francesa, porque nos dio, digamos, las dos vías de solución que se le da a estos temas a nivel internacional. En nuestras normas, también en las decisiones en las normas de la Comunidad Andina, se entiende que son inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables, o sea, y además no son limitados en el tiempo, ¿no?
aunque digamos, esta limitación hay algunos, por ejemplo, el derecho de divulgación, pues solamente lo puede dar en vida, obviamente, evidentemente una vez, pero digamos a nivel jurídico, la paternidad de la obra pues es limitada en el tiempo. Miguel de Cervantes Saavedra pues tiene la paternidad sobre el Quijote y nadie la puede usurpar, y fíjense que han pasado años, eh, son inembargables, son imprescriptibles, son irrenunciables, ni siquiera por vía contractual se pueden ceder. Ese es el esquema, por ejemplo, que tiene nuestro sistema jurídico, a diferencia, como lo comento, del sistema anglosajón o norteamericano. Los derechos morales, pues tenemos el derecho a la paternidad, también está reconocido. Ahí vemos sentencias de la Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que han reconocido estos temas y han interpretado el derecho de paternidad. También el derecho a la integridad, es decir, el derecho a que no se deforme, no se mutile, no se modifique la obra sin autorización del autor. Bueno, esto también digamos, es el caso que hemos comentado de una obra que fue pintada en un mural y que está a la intemperie en un centro comercial de Medellín. Y entonces, en este caso, pues, digamos, se amparó también el derecho del autor al mantenimiento de esa obra, poder incidir en el mantenimiento de la obra. A nivel, digamos, internacional, pues ahí tenemos digamos, las distintas normativas. Colombia y España, pues, están reconociendo el derecho a la paternidad. Los Estados Unidos, a través del United States Code, que es el que regula esta materia, pues, digamos, lo hace desde un punto de vista más restringido. En cuanto a los derechos patrimoniales, que son también evidentemente muy importantes, ¿no? La parte económica, el autor, en este caso, o sus caushabientes, tienen sobre la obra literaria y artística el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción de la obra, es decir, crear copias de la obra, el copyright específicamente, la comunicación al público de la obra, es decir, la posibilidad, digamos, de que se difunda esa obra. Esta, por ejemplo, es importante, pensemos en obras, en conciertos, el hecho de poder asistir a un concierto, pues eso, digamos, es para poder, digamos, explotar un derecho de autor, un cantante, digamos, un espectáculo circense, cualquier tipo de este tipo, digamos, que se puedan configurar como obras, ¿no? Habría que ver qué es obra y qué no es obra. Pues ese derecho de comunicación al público lo tiene también el autor, el derecho de distribución del original y las copias de su obra, los derechos de distribución, bueno, del derecho de transformación, por ejemplo, eso es muy importante también. Entonces, esos han sido reconocidos pues, por nuestro sistema jurídico. También hay una decisión, hay decisiones de la Comunidad Andina de Naciones en este punto. Entonces, bueno, ya se me ha agotado el tiempo. Quiero agradecer al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la doctora Gloria, al doctor Juan Manuel por esta invitación. Y bueno, quedo a su disposición. Son temáticas muy interesantes. Yo los animo para que sigamos profundizando en este tema. Démonos cuenta cómo va siendo muy relevante este asunto y tenemos asuntos en ciernes, por ejemplo, los temas de inteligencia artificial, o sea, lo que tiene que ver con cómo se protege la propiedad sobre esa inteligencia artificial. También ver los temas, digamos, de qué sucede cuando una inteligencia artificial empieza a crear invenciones o obras, cómo lo vamos a regular. Y sobre todo a mí me parece muy importante que estemos muy concienciados sobre la necesidad de ver los intereses nuestros, digamos, como país, como sociedad, para entrar en estos temas y para regularlos, porque como les digo, pues son temas de vanguardia, son temas que van a generar, digamos, unas consecuencias determinadas a nivel internacional. Bueno, muchas gracias por su atención. Doctor Jiménez, muchas gracias por su intervención. Vamos a dar paso a las preguntas de nuestros discentes.
¿Qué criterios ha establecido la Corte Suprema de Justicia en relación con la protección de obras derivadas y el alcance de los derechos morales y patrimoniales del autor original en Colombia? Sí, gracias. Gracias por la pregunta porque me da oportunidad de seguir profundizando un poco más. Ya hemos visto, digamos, algunas decisiones en ese tema. Entonces, el criterio, pues evidentemente es de reconocimiento porque la ley así lo establece. Nosotros aplicamos la norma. La problemática que se puede plantear en este tema, yo lo digo desde el punto de vista de los jueces, ¿no? Nosotros los jueces es que a veces no es fácil determinar los temas de, por ejemplo, originalidad, porque para poder determinar si hay una obra derivada o no, pues yo lo que tengo que saber es si esa obra derivada tiene algún componente de originalidad con respecto a la obra inicial. A veces, digamos, con solo examinarlo, pues puede uno determinarlo, pero a veces, por ejemplo, en un programa de computador o muchas veces incluso en temas artísticos y todo, pues sí es conveniente acudir a los peritos, ¿no? Para poder determinar ese porcentaje. Fíjense cómo en las decisiones que mencionamos se habla de peritaje, se habla de porcentajes, de similitud y esos son los que nos permiten determinar si realmente hay una obra derivada o no. Pero una vez se reconozca la obra derivada, pues hay que reconocer los derechos tanto para el autor de la obra original, de la obra inicial, como el de la obra derivada, en la necesidad que tienen los dos, digamos, de ponerse de acuerdo para la explotación conjunta de la obra y en caso de que no se cumpla eso, pues claramente, digamos, el reconocimiento de los derechos patrimoniales y las indemnizaciones que correspondan. Gracias. Doctor, gracias. Seguimos. ¿Cómo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia el equilibrio entre el derecho de autor y el acceso a la cultura a partir de las sentencias expedidas y cómo se articula dicho equilibrio con el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia? Sí, muchas gracias. Esta pregunta también es muy interesante porque nos lleva a otro ámbito que son los límites de los derechos de autor y de la propiedad intelectual en general. Entonces, hay un punto ahí, cuando mencionábamos en la introducción cómo se originaron todas estas instituciones, veíamos que hay siempre una tensión entre dos intereses. El interés que tiene el autor para que se le reconozca la propiedad sobre su obra, pero por otro lado también hay un interés colectivo. Esto es muy importante, muy interesante, porque esto no es algo nuestro, sino que nace con el diseño de la institución. Yo les voy a contar, me voy a permitir ahí digamos, un minutico para comentarles, por ejemplo, cómo nacieron las patentes. Recuerden ustedes, el concepto patente significa permiso. Entonces es un permiso, en este caso, en el siglo XV, siglo XVI, los reyes, particularmente el rey inglés, tenía un deseo de desarrollar económicamente su reino. Esta preocupación de desarrollarlo económicamente no es actual, sino que ha existido siempre, ¿no? en los estados. Entonces, él diseñó una estrategia, por ejemplo, el Estatuto de la Reina Ana, que es uno de los orígenes de los derechos de autor, y particularmente en estas otras obras, digamos, de los patentes, la reina Isabel también pensó en cómo atraer a los inventores. Y entonces había una problemática que para ellos para nosotros es como algo absurdo, pero para ellos era muy importante, y era el vidrio. Ustedes imaginan una vida sin vidrio, digamos, nosotros, las casas en esa época, pues al no tener vidrio eran todas de pared y utilizaban algunas piedras que eran semitransparentes para que accediera la luz. Entonces, la tecnología de hacer vidrio no era algo, era un lujo para la época y entonces lo que hicieron fue traer unos maestros venecianos que sabían la técnica y les dijeron, mire, vamos a darles a dar unos derechos para que ustedes fabriquen vidrio en el Reino Unido, pero aparte de eso, o en Inglaterra, ustedes van a tener el compromiso de enseñarles a los locales cómo hacer el vidrio. Y en contraprestación les vamos a reconocer unos años
en los cuales ustedes van a tener el monopolio de la producción del vidrio. Esa autorización se llamaba patente. Incluso hasta incluía los términos de visado hoy en día, o sea, les permitían vivir en Inglaterra y les permitían gozar durante determinados años. Cuando se vencía ese periodo, el conocimiento se hacía público y cualquiera podía fabricar el vidrio. Entonces, fíjense, esa era como la filosofía, era como un acuerdo, era como una especie de contrato entre el Estado y en este caso el inventor para proteger, porque entonces ahora, al hacerlo limitado en el tiempo, eso quiere decir que no se va a poder, digamos que luego de eso cualquier persona lo puede usar. Ese mismo esquema es el que tenemos hoy en día. Ustedes recuerdan con la famosa tragedia esta que vivimos de la pandemia. Entonces hubo varios laboratorios que se dedicaron a producir los medicamentos. Esos laboratorios no deben hacer las inversiones de manera gratuita, sino ellos esperan, digamos, un reconocimiento que en este caso es una patente de medicamento que les permite diseñar digamos, la invención, el medicamento, y venderlo por 20 años, digamos, que es lo que se reconoce en las patentes de invención. Entonces, es esa confluencia entre podríamos decir, entre el interés general y el interés particular. Lo mismo pasa en los derechos de autor. En los derechos de autor también, digamos, se reconoce un límite en el tiempo, porque tampoco, de alguna manera, tanto los derechos de autor como las mismas invenciones industriales son, digamos, son excepciones al régimen de libre competencia, porque la libre competencia lo que atiende o lo que pretende es que no haya monopolio, si nosotros aquí estamos generando un monopolio. Digamos, ¿por qué las vacunas del COVID costaban? Pues no, por suerte, digamos, pudimos pagarlo porque somos un estado que no somos excesivamente ricos, pero podemos pagar medicamentos, pero en otros países ni siquiera se podían pagar. Creo que cada vacuna valía como $20. En otros países ni siquiera podían acudir a eso. Entonces ahí viene un problema de salud pública frente a la protección digamos, de los derechos de propiedad intelectual. Eso es una tesitura que está permanentemente y nosotros, digamos, desde el punto de vista de la Corte, pues lo que tenemos que atender son esos dos intereses. Por un lado, el reconocimiento de los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre la base de que es, primero que todo, la ley lo establece, la comunidad andina lo establece, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, con la Unión Europea también reconoce eso, o sea, es una norma que es legal y que nosotros tenemos que aplicar. Pero por otro lado, también nosotros tenemos instituciones que intentan conciliar o establecer algunos límites. Por ejemplo, en el ámbito de las patentes existen lo que llaman las licencias obligatorias, que permitirían en determinado momento al Estado. Aquí se alcanzó a plantear en alguna situación que se planteó con una farmacéutica, no voy a dar nombre porque eso ustedes lo saben específicamente, pero se alcanzó a plantear, incluso en el mismo esquema de la pandemia también, son vías judiciales, vías legales y que podía hacer uso el gobierno, eso es válido y eso también está reconocido, pero nosotros también tenemos otra norma general que, digamos que es la Constitución, que establece que la propiedad tiene límites y que debe cumplir una función social. Y cuando hablamos de propiedad, no solamente nos referimos a la propiedad material, sino también la propiedad intelectual. Entonces, digamos, son límites, habrá que ver caso por caso específicamente, pero lo que sí está claro es que tampoco los derechos de propiedad intelectual son ilimitados en nuestro mundo jurídico, ¿no? Y así lo ha reconocido también la Corte. Ha hablado de los límites que tienen los derechos de propiedad intelectual, de los límites que tienen también los derechos de, bueno, propiedad intelectual en sentido amplio, derechos de autor y también patentes de invención y demás instituciones. Perfecto, doctor, muchas gracias. Seguimos con la tercera. ¿Cómo ha interpretado la jurisprudencia colombiana la titularidad y el alcance de los derechos conexos en favor de los artistas, intérpretes o ejecutantes, particularmente frente a la explotación comercial de su imagen y voz? Sí, ese es uno de los puntos también muy importantes porque nosotros
digamos, tradicionalmente Colombia tiene que hacer un esfuerzo por ponerse también en la competencia tecnológica. Eso también tiene, o sea, no es fácil, de pronto es muy fácil decirlo, pero digamos, cuando tenemos, digamos, países que también tienen un desarrollo de décadas, es difícil a veces llegar, ¿no? a esos puntos. Pero también, digamos, nuestras instituciones de propiedad intelectual no solamente se refieren a los autores, sino también a los intérpretes, a las productoras, a los organismos de radiodifusión. En este caso, el problema que había cuando se configuró esta institución es que realmente un intérprete no crea directamente la canción, ¿no? Un cantante no crea la canción o una cadena de televisión no crea la película, sino que simplemente la transmite. Entonces, no podíamos llamarlos directamente autores. Pero la institución, digamos, lo que hizo fue crear una tipología paralela que se llaman derechos conexos. Fíjese el nombre que se establece, se dice conexos, ¿no? Como para decir, oiga, son semejantes, pero no son iguales. Entonces, ese de alguna manera fue la línea y eso es lo que, digamos, así vienen protegidos. Y eso es muy importante porque obviamente nosotros lo hemos visto, ¿no? En Colombia en una época, pues, digamos, era poco lo que se reconocía esta tipología, pero poco a poco va siendo cada vez más reconocida y sobre todo a través digamos, todos los intérpretes, todos los cantautores se han organizado a través de lo que se llama las sociedades gestoras de propiedad intelectual y ejercen sus derechos en ese sentido. Entonces, ese es un reconocimiento también que ellos tienen. También existe, es un reconocimiento paralelo, digo yo, no es como autores, sino como intérpretes, como titulares de derechos conexos, pero también existe, en este caso existe un reconocimiento y así también se ha reconocido, existen también decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre estas tipologías, pero tienen reconocimiento y reconocimiento de carácter patrimonial, evidentemente sobre los asuntos en los cuales incida. Gracias. Gracias, doctor. Agradecemos a todos nuestros participantes por sus intervenciones y por enriquecer este espacio con sus preguntas. Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento y agradecimiento especial al doctor Fernando Augusto Jiménez Valderrama, magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, por su generosa intervención. Hemos llegado al final de este ciclo de videoconferencia. Gracias a todos los asistentes por su participación. Gracias, doctor Jiménez.